Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver algunos temas que están al principio del documento con los conceptos básicos. Me gustaría explicarlo, no hay un video ya hecho para eso, no se asusten, estoy con el pelo un poco más largo, pero soy el mismo y soy el de hoy, digamos, no, el del primer cuatrimestre. Bueno, eso quería, ya que estamos, aprovechar para explicar eso y el primer trabajo práctico, que en realidad va a ser una prueba para que aprendamos todos a usar la función o el recurso tarea del campus. Bueno, va a ser un pequeño trabajo práctico basado en esto. Van a ver ahí la lista de conceptos básicos en cuanto a los documentos que podemos producir como guionistas y algunos otros no, pero que tienen relación con el guión. Creo que el documento empieza con el pitch, ¿no? El pitch es una frase, o a veces dos frases, que tienen gancho, que sirven para describir el producto audiovisual de una manera rápida y atractiva, sobre todo, porque eso es lo que se necesita quizás para explicarlo rápidamente, pero también para enganchar al que pueda ser el productor o algún actor o al director, etcétera, que quizás pueda financiar o apoyar la producción del producto, ¿no? Eso es el pitch. Tiene que ser algo breve y contundente. Y después van a ver justamente la noción de storyline, que es un resumen del argumento, en el caso de que sea una ficción narrativa, ¿no? Pero es un resumen breve de menos de una carilla, ¿no? Tomando en cuenta más o menos un producto estándar, ¿no? Un producto audiovisual estándar de 90, 100, 120 minutos, lo que sería una película, por ejemplo. Bueno, el storyline es muy breve, tiene el conflicto básico, los protagonistas y lo importante es que incluye el final, ¿sí? No es una reseña como la que aparece en los diarios, por ejemplo, o en cualquier otro medio donde no te cuentan el final para no spoilear. No, esto tiene que tener el final, porque también es algo que sirve para después del pitch dárselo a alguien que le pueda interesar. ¿Sí? Es muy difícil darle a alguien el guión completo, nadie lee 100 páginas así nomás. Todos quieren primero tener una aproximación, si les interesa les van a pedir después quizás el guión. En ese sentido también va a estar la sinopsis. La sinopsis es un resumen también, pero más largo. Para un largometraje puede ser 2 páginas, 3 páginas, digamos, más o menos variable, pero tiene más detalles en este caso. También incluye el final, por supuesto, ¿sí? Pero tiene más detalles. Y también es algo que es aconsejable enviar antes que el guión si uno quiere atraer a alguien, si uno quiere interesar a alguien que pueda comprar ese guión, ¿no? Pero repito, el guión en sí mismo es difícil de manejar, son 100 páginas, 120, depende. Habrán leído quizás o deberán leer que una página equivale a un minuto de duración de la película o viceversa. Entonces un guión tan grande, bueno, hay gente que recibe todo el tiempo guiones y en ese sentido no les va a dar bolilla fácilmente, pero si uno le acerca un pitch con una storyline, un pitch con una sinopsis, bueno, ahí efectivamente puede producirse, suscitarse cierto interés. Después hay otra cosa que se llama escaleta. La escaleta no se hace mucho en cine, pero se podría, se usa más para, digamos, diseñar, organizar una serie, ¿no? Una serie de televisión, 8 capítulos, 10, 13. La escaleta en realidad es el guión desglosado por escena por escena, con el contenido de cada escena. Antes se hacían unas fichitas, el CeltX permite hacer esas fichas, ¿no? Y hay una función que la pueden probar para ver. Y esas fichas, bueno, después se mezclaban, se cambiaba el orden, etcétera, para darle la estructura más coherente, más interesante, etcétera. Eso no lo vamos a hacer porque no lo vamos a utilizar probablemente este cuatrimestre, pero de todas maneras, de todo esto les voy a dejar algunos ejemplos en Facebook para que lo vean, para que tengan idea de cómo es,
que lo aprendan porque es un conocimiento importante. También hay algo que se llama tratamiento. El tratamiento no se usa mucho, pero es una costumbre bastante europea que a veces se utiliza en algunos concursos también. El tratamiento es una especie de redacción del argumento, es una extensión de la sinopsis, casi como si fuera un cuento, a veces con diálogos incluso, ¿no? Pero digamos que puede ocupar 20, 30 páginas, bueno, es largo, muy largo, con mucho más detalle, ¿no? Y esto generalmente no hay que hacerlo, aunque le puede servir a uno, quizás a uno le puede servir, ¿no? Para hacerlo antes de pasar al guión directamente. Hay escritores que lo hacen así, que lo hacen de esa manera. O escriben un cuento y después lo pasan al formato de guión, ¿no? Yo lo hago de esa manera en muchos casos porque me permite, por ejemplo, publicar el cuento en forma de cuento, justamente, y después hacer el guión, que es mucho más difícil de colocar, de vender, y no se publican. Los guiones no se publican en general, salvo de películas muy famosas, etcétera. En general los guiones no son accesibles. En internet se pueden bajar, sobre todo en inglés, pero no se publican en forma de libro. En cambio, cuentos se puede. El tratamiento a veces se lo exigen, por ejemplo, en algunos concursos, ¿no? En concursos les pueden pedir a veces sinopsis, a veces tratamientos, etcétera. Y bueno, y finalmente el guión literario, ¿no? O continuidad dialogada. La palabra literario es un poco engañosa, no es lo mejor, digamos, porque no tiene mucho que ver con la literatura. Ya se van a dar cuenta que al escribirlo no se trata de literatura, la literatura es otra cosa, se dirige al público, esto lo tenemos que profundizar muchas veces. El guión no se dirige al público, el guión se dirige al equipo de producción. El guión es una guía grande para que se produzca el audiovisual. Y tiene una estructura que es la que tenemos que ir aprendiendo en cuanto a estructura, digamos, de redacción, ¿no? De forma, no la parte dramática que después vamos a ver, sino la forma, que es lo que vamos a aprender a volcar en el CELTX, en el programa. ¿Sí? Es escena por escena, con un encabezado, la acción, los diálogos, ¿sí? En una columna, que es la forma más moderna, la forma norteamericana que se está imponiendo en general en el mundo. También es la forma europea, que acá se usa todavía en algunos casos, sobre todo en la televisión, es a 2 columnas, pero eso no lo vamos a aprender. Vamos a hacer el guión a una columna. Courier 12 es la tipografía básica del guión, que da, como decía antes, por una cuestión rara, misteriosa, si se quiere, en general, en duraciones estándar, da esa equivalencia de 1 minuto, una página. Una página, 1 minuto. Es algo que nos guía mucho cuando escribimos, porque si queremos escribir un largometraje que dure 90 minutos, tenemos que escribir 90 páginas. Si queremos un largometraje de 120 o un mediometraje de 45, tenemos que escribir 40 o 45 páginas aproximadamente, pero da casi justo. Después en algunos géneros quizás no da justo, porque se pueden rellenar con otras cosas, quizás, ¿no? En películas de artes marciales, obviamente, se pone pelea nada más, y después la pelea se coreografía en otra parte, no va a estar guionada, entonces el guión va a ser más breve, va a tener menos páginas que los minutos, pero son casos especiales. Es una muy buena guía para nosotros, para escribir, saber que si queremos hacer 90 minutos, tenemos que escribir 90 páginas. Y si al revés, si escribimos 90 páginas, eso va a durar aproximadamente 90 minutos. ¿Sí? Entonces, si nos piden, nos encargan un guión para 2 horas y tenemos que escribir 120 páginas. Si nos piden un cortometraje o un mediometraje de 25 minutos, tenemos que escribir 25 páginas. ¿Sí? Aproximadamente, en este caso, porque, bueno, en formatos chicos no da tan exacto, pero los formatos normales da. La estructura de este guión literario, que es lo que nosotros hacemos, lo vamos a desarrollar, ¿no? Es importante distinguirlo del guión técnico. El guión técnico en general lo hace el director,
o alguien que se encarga de hacer los encuadres, los planos. El guión técnico es más largo que el guión literario porque las escenas están divididas en planos. Hay que tener mucho cuidado porque nosotros, como guionistas y en estas materias en particular, solo nos dedicamos al guión literario, por lo cual no vamos a poner indicaciones técnicas. Nada de primer plano, plano detalle, ángulos de cámara, movimientos, traveling, etcétera, zoom, nada de eso. Tampoco las transiciones, es decir, ni corte directo, ni fundido encadenado, nada de eso. No vamos a poner nada de eso. El guión es literario en ese sentido. Solamente cuenta lo que pasa, pero no cómo lo va a mostrar la cámara, porque eso es prioridad del director, privilegio del director, si se quiere. Entonces no queremos superponernos, más allá de que en la práctica después uno por ahí puede hacer sugerencias, pero en general a los directores no les gusta mucho eso, digamos, que se les hagan las sugerencias de cómo tienen que poner la cámara o cómo la tienen que mover, ¿sí? Eso no. Hay formas, después quizás lo podamos ver con más detalle, no quiero extenderme demasiado, en que uno puede forzar un poco ciertos elementos, porque evidentemente si uno cuenta en la descripción de la escena que hay una lapicera arriba de un pupitre o de un escritorio, obviamente para que eso se vea, el director va a tener que hacer un plano detalle, si no, no se va a ver, ¿sí? Pero no hace falta ponerlo. Uno simplemente va a describir que hay una lapicera sobre el escritorio, o sobre el escritorio hay una lapicera. Nada más, se tiene que ver. De lejos no se puede ver. Así que hay formas en que uno, por supuesto, puede manejar esto, pero no se le dice al director qué es lo que tiene que hacer con su cámara, ¿sí? Esto sería fatal, en realidad, ¿no? Traería mucho problema. Y para eso ustedes tienen materias de realización donde van a aprender específicamente este tipo de cosas. Así que tampoco queremos superponernos con esas materias y sus propios criterios, ¿no? Así que ustedes no tienen que pensar como director, como realizador, sino pensar siempre como guionista, es decir, en la parte dramática, en el conflicto, en los personajes, en los diálogos. Eso es lo que tiene el guión literario y que el guión técnico después, por supuesto, convierte en lo más cercano a lo que va a ser la película. Después, bueno, el storyboard es una manera de volcar el guión técnico en viñetas tipo historieta, ¿no? Dibujadas por un especialista generalmente. A veces lo hace el director, hay grandes directores que eran grandes dibujantes también, como Fellini, pero bueno, eso no, son excepciones. En general lo hacen técnicos particulares, grandes dibujantes, que vuelcan en forma dibujada los planos para que haya una guía, sobre todo cuando hay efectos especiales, eso es imprescindible. Porque los efectos especiales ustedes saben que se hacen volcando varios planos distintos, digamos, varios niveles de planos que obviamente después hay que juntarlo, eso no está en la cabeza de alguien, tiene que estar dibujado porque si no los distintos técnicos no lo van a poder hacer, ¿no? Una cosa es lo que hace el actor con el croma detrás, después todo lo que se superpone en capas digitales, etcétera. Bueno, todo eso está bueno que quede bien dibujado con total exactitud y que además eso, por supuesto, tanto el guión técnico como el storyboard desemboca finalmente en una guía para el montaje, para el editor va a tener que hacerlo según esas indicaciones, ¿no? Según las indicaciones que provengan del guión técnico, que es plano por plano, y si tiene un storyboard, mejor todavía. Pero lo nuestro es el guión literario. De muchas de estas cosas les voy a dejar entonces ejemplos para que los puedan ver y termino con un gran cartel que tienen que poner todo el tiempo adelante, entre otras cosas, pero algo muy importante. El guión literario, así, los otros documentos también, los archivos también, ¿no? Pero el guión literario sobre todo se escribe en presente, ¿sí? Nunca usen un verbo en pasado de ninguna manera. En un storyline o una sinopsis podrían llegar a usar un verbo en pasado para explicar alguna cosa, ¿no? para resumir, pero en un guión literario jamás usen un verbo en presente.
en pasado, perdón, tienen que hacerlo todo en presente. Si usan un verbo en pasado, directamente queda anulado el guión cuando sea un parcial o cuando sea un trabajo práctico importante. Así que eso anótenselo muy, muy bien. Esto, bueno, no hay un video para esto, entonces quería hacerlo ahora como complemento de los conceptos básicos del guión que están en el documento ese maestro que tiene 10 páginas, 11 páginas nada más. Es muy sencillo, pero lo tienen que tener siempre eh, a mano para consultar, porque tienen muchos ejemplos, tienen definiciones importantes y tienen cosas, digamos, básicas, pero bastante desarrolladas. ¿Eh? Así después, bueno, no me la van a preguntar cuando tengan que hacerlo, porque están ahí. Si no están ahí, bueno, entonces sí lo podemos discutir. Lo podemos pensar entre todos y discutirlo. Cómo se hace tal cosa, cómo se hace tal otra. Pero lo básico está ahí. Entonces, léanlo muchas veces para saber qué es lo que tienen ahí a mano y lo que pueden consultar. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con estos conceptos que acabo de decir y después con el formato de la redacción, ¿sí? Eso, bueno, lo vamos a ir viendo, sí, para eso sí hay videos muy breves para cada categoría y lo voy a empezar a subir también la semana que viene probablemente, cuando les voy a dar como primer trabajo práctico redactar un storyline de una película cualquiera que ustedes hayan visto recientemente o no, que les guste, etcétera, porque necesito, repito, practicar la función de tarea o recurso de tarea, pero además saber, bueno, quién está presente o quién no, quién está cursando o quién no. Y eso, bueno, tenemos que empezar a verlo. Por ahora están todos anotados, algunos están participando, a otros no, pero bueno, una de las formas de ver quién está participando y quién va a tener presente es justamente haciendo este primer trabajo práctico que lo van a tener la semana que viene. Bueno, por ahora dejo, se hizo un poco largo. Gracias y hasta pronto.